eliminó y se puso el ejercicio de minimización para que ellos lo empezaran a analizar. ¿Y tienen ya el planteamiento? Pregunto. ¿Tienen los pasos del 1 al 4 de este ejercicio? No, nos quedamos en el primer paso. Se les puso esto y que analizáramos cuál era la función objetivo, las variables y las restricciones. Las restricciones. Ujú. Bien, entonces les vamos a dar 5 minutos para que, por favor, realicen el paso 1 al 4. El primero es decidir cuál es el objetivo, cuáles son las variables y cuáles son las restricciones. El segundo paso, realizar el planteamiento. El tercero, la función objetivo. Y el cuarto, las restricciones. Por favor, 5 minutos y empezamos a comparar.
¿Cuál fue el objetivo que determinaron? Disminuir costo. Producción, ¿desea? Disminuir costo, las variables. Las variables. Bastones de hockey, juegos de ajedrez y bates. Correcto. ¿Y las restricciones? Máquina Máquina 1, A, 2 y 3. Correcto. Las horas en las máquinas. Máquina A, máquina B, máquina C. Posteriormente, nombramos cada una de las variables como x1, x2 y x3 y realizamos el planteamiento. Las variables, recuerden, en las columnas y tenemos acá en las restricciones las horas de la máquina A, máquina B, máquina C. En el último renglón vamos a colocar el costo. Acá nos indicaba que el costo para poder fabricar cada producto de los bastones son 35, los juegos de ajedrez 45 y los bates 40. Colocamos la información que nos proporcionan y por último tenemos que colocar el signo. ¿Cuál es el signo que le colocaron a cada una de las restricciones? ¿Qué signo le colocaron? ¿Mayor o igual o menor o igual? Mayor o igual. Mayor o igual que, correcto. El signo era mayor o igual que para las tres restricciones. Posteriormente, teníamos la función objetivo. Esta función objetivo la elaboramos con la información que tenemos en el último renglón del planteamiento. Como tenemos costo, la función objetivo tiene que ser minimizar ese costo que vamos a representar con Z. Función objetivo, minimizar Z, esto es igual a 35 de x sub 1 más 45 de x sub 2 más 40 de x sub 3. ¿Tienen así el paso 2 y el paso 3? Sí, licenciado. Sí. Bien, y el paso 4, bueno, acá mucho ojo, por favor. ¿Alguien levantó la mano? Erika Alejandro. Lick, disculpe, yo me quedé perdido, pero por el signo. No entendí por qué es mayor o igual que. Ok, voy a regresar al planteamiento. El texto. El texto nos indica que la disponibilidad de tiempo mínimo en horas por día. Ese mínimo, ¿qué signo tiene? Mayor o igual que, ¿verdad? Porque es lo mínimo, ¿verdad? Correcto, es de ese tiempo en adelante, de ese tiempo hacia arriba. Entonces, por esa razón, el signo es mayor o igual que. ¿De Muy bien, acuerdo? Lick. Gracias. Para servirle. ¿Alguien más? Bien. Entonces, acá, mucho ojo, tenemos que tener la licenciada. misma unidad de medida en las filas. ¿Sí? Dígame. Perdone que la interrumpe. Si hubiera hecho ahí a lo sumo, ¿cómo se hubiera colocado el signo? A lo sumo, ese a lo sumo es sinónimo de como máximo. Entonces, el signo tiene que ser menor o igual que. Ok, gracias, licenciada. Recuerdan que les sugerí también en el salón de clase que pudieran buscar los sinónimos, que pudiéramos buscar los sinónimos de estas palabras de mayor que, mayor o igual que y menor o igual que, porque eso nos puede ayudar para poder saber cuál es el signo que le vamos a dar a cada una de esas restricciones. Si no lo han hecho, sugiero que lo hagan, que busquen los sinónimos de mayor o igual y de menor o igual. Bien, entonces continuamos. Después es el planteamiento. Después de la función objetivo, tenemos convertir las restricciones como inecuaciones. Y acá es exactamente el mismo paso que realizamos con el método gráfico,
con el método simplex, ya sea maximización o minimización. Observamos los valores que tenemos en el planteamiento. En este caso es 4 de x sub 1, 6 de x sub 2, 5 de x sub 3 y el signo mayor o igual que 1200. De la misma manera, la segunda restricción y la tercera, que es de máquina 1, máquina 2, máquina 3. Y posteriormente colocamos la restricción de la no negatividad, que es la que nos recuerda que los valores de x sub 1, x sub 2 y x sub 3 no pueden ser ceros o negativos. ¿Dudas hasta este momento? Si lo tienen de esta manera, paso 1, 2, 3 y 4. Pregunto si lo tienen así o alguna variación. Sí, licenciada. Bien. Entonces, vamos a continuar. Fabiola. Vicky, yo no puse el último de costos, pero el resto sí, pero no sé si eso tenga que influir mucho. Sí, por supuesto, tiene que colocar siempre en el último renglón, siempre tenemos que colocar qué es lo que vamos a hacer en ese modelo de programación lineal, cuál es la información que sirve de base para nuestra función objetivo. Si acá en este tiene costo, su objetivo es minimizar. Si tiene utilidades, su objetivo es maximizar. Entonces sí es bien importante que pueda colocar. Bien, entonces, del paso 1 al 4, como les comenté, es exactamente el mismo procedimiento que con el método gráfico, método simplex, independientemente de si es minimización o maximización. Del paso 1 al 4. Del 5 en adelante cambia por completo para cada uno de los métodos. Para gráfico, el paso 5 es cambiar inecuaciones a ecuaciones. Para simplex, maximización es convertir las inecuaciones en ecuaciones agregando variables de holgura. Y para simplex, minimización, el paso 5 también cambia. Entonces, en la clase de hoy vamos a presentar el procedimiento para resolver un ejercicio de método simplex para un caso de minimización. Entonces, el paso 5 nos indica que tenemos que, bueno, antes de pasar al paso 5, el recordatorio que, al igual que en maximización, cuando el ejercicio es maximización, todas las restricciones tienen que tener signo menor o igual que cuando es maximización. Y cuando es minimización, todas las restricciones tienen que tener el signo mayor o igual que. En este caso, para este ejemplo, sí cumple. Todas las restricciones cumplen con esa condición. ¿Y qué hacemos si en dado caso una de las restricciones no cumplen? ¿Qué hacemos? ¿Recuerdan? Se multiplica por -1. Correcto. Si en dado caso una de esas Se restricciones... pone un signo negativo. Sí, se multiplica por -1 y todos los términos cambian de signo, incluyendo el mayor o igual. Veamos. ¿Sí, Giovanni? Licenciada, ¿y esto es aplicable únicamente para el método simplex? Sí, para el gráfico no. El gráfico no aplica porque en gráfico podemos tener mayor o igual en la misma. Recuérdense que en gráfico el signo nos indica hacia dónde está el área de interés. Entonces puede ser mayor o igual o menor o igual que. Pero eso es cuando tenemos dos variables. Cuando tenemos 3, allí sí aplica que todas las restricciones tienen que tener el mismo signo.
Si es maximización, el signo tiene que ser menor o igual que, y si es minimización, el signo tiene que ser mayor o igual que. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros con eso? Gracias, licenciada. Para servirle. ¿Alguien más? Bien, entonces el paso 5 consiste en lo siguiente. En el paso 5, tenemos construir la matriz inicial con los coeficientes y las constantes de las inecuaciones. Construir matriz inicial con los coeficientes y las constantes del sistema de ecuación. Entonces, de sistema de inecuaciones. Observamos la primera inecuación. ¿Cuáles son los coeficientes? 4, 6, 5 y la constante 1200. Con esos coeficientes y esas constantes vamos a construir la matriz inicial. Entonces quedaría en la primera fila 4, 6, 5 y el coeficiente 1200. ¿Cómo quedaría la segunda fila? 2, 5, 2, 5, 5, 1000. ¿Correcto? ¿Y la tercera? 3, 1, 1 igual a 360. Correcto. Y en la última fila vamos a incluir los coeficientes y las constantes de la función objetivo. ¿Cuáles son los coeficientes de la función objetivo? Los tenemos en pantalla. 35, 45, 40. Correcto, 35, 45 y 40. Ahora pregunto, ¿la función objetivo tiene constante o no tiene constante? No tiene constante, solo tenemos coeficientes. Entonces, vamos a colocar en la última casilla de esa matriz inicial, vamos a colocar el 0. ¿Por qué razón? Porque esa función objetivo no tiene constante. ¿Dudas de cómo realizar el paso 5? ¿No? No, Pasamos, licenciada. pasamos entonces al paso 6. El paso 6 dice, nos indica que debemos de transponer la matriz inicial. Transponer la matriz inicial. Entonces acá tenemos nuestra matriz inicial. Vamos a realizar una matriz transpuesta. ¿Se recuerdan? La fila tiene que ser columna 4, 6, 5, 1200. La segunda columna 2, 5, 5, 1000. La tercera columna 3, 1, 1, 360. Y la última columna es 35, 45, 40 y 0. Entonces, observen qué fue lo que hicimos acá. En las columnas teníamos las variables, ¿sí? Y en las filas teníamos las restricciones. Al momento de hacer la transpuesta, ¿en dónde quedaron las restricciones? ¿En las filas o en las columnas? En la columna. En las columnas. Entonces, cambiaron de posición las restricciones y las variables. Bien, entonces, considerando ya esto, en el paso 7 tenemos que construir el primer tablero simplex, pero observen qué es lo que indica el paso 7. Agregando una matriz identidad. ¿Y cuál es la matriz identidad? La matriz que convierte
en ceros y unos. ¿En dónde están los unos en de la matriz identidad? ¿En qué posición? En una línea, en el primero, el 1 está en el primer dato, en el segundo está en el segundo y en el tercero está en el tercero. Sí tiene la idea y tiene en mente cómo es una matriz identidad. Sería en la primera columna, primera fila. Ajá. Segunda columna, segunda fila y tercera columna, tercera fila. Sí, y eso se llama diagonal Principal. principal, correcto. Entonces, tenemos acá en pantalla la última y la penúltima columna. El paso 7 nos indica que entre estas dos columnas tenemos que insertar una matriz identidad. Y vamos a colocar un 1 por cada fila. Vamos a colocar un 1 por cada fila. ¿Qué significa eso? Eso significa que tenemos acá la primera fila. En esta primera fila colocamos un número 1. Número 1. En la segunda fila vamos a colocar un número 1, pero mucho ojo, siempre vamos a correr una posición. Y en la tercera fila vamos a colocar el tercer número 1. Si hubiéramos tenido otra cuarta fila sin incluir la función objetivo, colocamos otro 1 y así sucesivamente. Es un 1 por cada fila. Y el resto de elementos pues son ceros. Ay, aquí no quedó tan bonito ese cero. El resto de elementos son ceros. ¿De acuerdo? Les voy a proyectar en este momento. Y nos quedaría de la siguiente manera. 1, 0, 0, 0. El segundo 1. 0, 0, 0 en el resto de elementos. Y en la tercera columna el 1 en la fila 3, 3, como ustedes decían. Y el resto de elementos ceros. Observamos, todos los unos están en la diagonal principal. Y ahí tenemos ya nuestro primer tablero simplex. ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, todo bien. ¿Seguros? Por el momento no, Linda. ¿No? Bien, entonces vamos a continuar. El siguiente paso, sí notaron que es totalmente diferente maximización a minimización. El paso 8 nos dice que vamos a cambiar el signo a los valores del último renglón. ¿Sí, David? Disculpe, ya no está presentando. No. Ahorita voy a ver. Pero sí, lo anterior sí lo observaron. Sí. Sí, Sí, bien. solo Gracias, ahorita David. cuando digo si teníamos dudas, se perdió la presentación. Bueno, Ya, pero bien, entonces el paso 8 nos indica que vamos a cambiar el signo a los valores del último renglón. Y mucho ojo con esto, porque dice cambiar el signo a los valores del último renglón. Eso significa que si tenemos algún número negativo, los vamos a pasar a positivo. Y si son positivos, los vamos a trasladar a negativos. En este caso, en este tablero, todos son positivos. Entonces los vamos a pasar a negativos. Nos quedaría menos 1200, menos 1000, menos 360.
Y acá en los ceros, pues estos son neutros, no tienen un signo como tal. Entonces, ¿dudas hasta lo que hemos avanzado? No, licenciada, por el momento no. ¿No? A partir de este momento, el procedimiento es exactamente el mismo que trabajamos con simplex. Identificar columna pivote, identificar el elemento pivote, convertir en 1 el elemento pivote y en 0 el resto de los elementos. Y repetir esos pasos hasta encontrar el tablero óptimo. ¿Y cuál es el tablero óptimo? ¿Cuál es el tablero óptimo? Cuando la última son todos los valores positivos, pero no tiene que haber ningún negativo o ceros. Es correcto, es correcto. Cuando en el último renglón todos los valores son positivos o ceros, es decir, que no hay ningún valor negativo. Entonces empezamos identificando la columna pivote. ¿Cuál sería la columna pivote en este tablero? R1, R2, R3, X1, X2, ¿cuál sería? Era la que más se alejaba de 0, ¿verdad? Así es. 1200 R1. Correcto. La columna pivote es menos 1200. Posteriormente, sí queda claro por qué ese menos 1200, ¿verdad? Ya lo habíamos explicado, pero pregunto si está claro o todavía hay inquietud. Bueno, entonces, continuamos, si no hay dudas. Ya identificamos la columna pivote, ahora vamos a identificar el elemento pivote. Para identificar el elemento pivote tenemos que dividir la constante dentro de cada valor de la columna pivote. Entonces empezamos por la primera fila. La constante es 35. Ese 35 lo vamos a dividir dentro de ¿qué valor? 35. Menos 1200. No, dividido dentro de 4. Tienen que ser los valores que están exactamente en la misma fila. Primera fila de la constante, primera fila de la columna pivote. 35 dividido dentro de 4. ¿Cuánto nos da eso como resultado? 8.75. Correcto, 8.75. Vamos con la siguiente. ¿Qué división tendríamos que hacer? 45 dividido 6. 45, correcto, dividido dentro de 6. ¿Y eso cuánto nos da? 7.5. Nos da como resultado 7.5. Y la última, 40 dividido dentro de 5. ¿Y cuánto nos da ese resultado? 8. 8, correcto. Posteriormente tenemos que decidir cuál es el elemento pivote. Y recuerden algo muy importante. El elemento pivote no puede ser 0 o un valor negativo. ¿Qué significa eso? Si yo aquí tengo un menos 4, este no puede ser elemento pivote. Solo coloco acá negativo. Y si es 0, también no puede ser elemento pivote. Solo coloco acá 0 y no realizo, o es 0 y no realizamos la división. Entonces, el elemento pivote es aquel en donde obtenemos el menor cociente. Tenemos acá 3 cocientes. ¿Cuál es el menor? ¿En qué fila está el menor cociente? ¿O cuál es el valor de ese? 35. ¿Cuál?
7.5 es el menor cociente. Entonces, como ese es el menor cociente, nuestro elemento pivote está en la fila número 2. Y el elemento pivote es 6. ¿Dudas de cómo identificar ese elemento pivote? ¿No? No, Legda, todo bien. Bien, entonces si no hay dudas, continuamos y ahora ya viene el siguiente paso, que nos indica convertir en 1 el elemento pivote y en 0 el resto de elementos de la columna pivote. ¿Qué significa eso? Que este 6 lo tenemos que convertir en 1. Para convertir este 6 en 1, ¿qué realizamos? Multiplicamos toda la fila, ¿por qué valor? Menos 6. Un sexto. Un sexto Sexto. es el inverso. Un sexto y empezamos con todo el procedimiento que ya, hoy sí ya creo que se lo saben de memoria, ¿sí o no? Un sexto por 6, un sexto por 5, un sexto por 1 y hacemos exactamente lo mismo hasta terminar con la columna de constantes. Un sexto por 0, un sexto por 1, un sexto por 0 y un sexto por 45. Eso nos va a dar los valores para poder completar o construir nuestro segundo tablero simplex. Después de que convertimos este 6 en 1, hay que convertir el resto de los elementos ¿en qué valor? En 0. Este 4 hay que convertirlo en 0. Este 5 hay que convertirlo en 0. Y el menos 1200 hay que convertirlo en 0. ¿Está claro el procedimiento? Pregunto, ¿está claro el procedimiento? Sí. ¿Sí? Sí, Bien. Empecemos entonces, vamos haciéndolo poco a poco, por favor, para ir agarrando práctica. Les indicaba, bueno, lo que voy hablando ustedes pueden estar avanzando. Les indicaba en otras ocasiones en el salón de que este primer parcial era clave porque el segundo parcial trae 3 ejercicios y como ustedes se pueden dar cuenta en lo que hemos avanzado, los procedimientos son más extensos. El procedimiento es algo como bastante mecánico, pero todo parte del análisis. Si el planteamiento está equivocado, podemos tener bien todos nuestros cálculos, pero en un planteamiento erróneo. Les indicaba también a algunas estudiantes que es importante que practiquen, realicen sus ejercicios, hagan su hoja de trabajo conscientemente. ¿Qué significa eso? No le copien la hoja de trabajo a nadie. Háganla por sus propios medios para poder trabajar, para poder analizar y para poder adquirir velocidad o agilidad al momento del examen. El principal factor que va a incidir en la nota del segundo parcial será el tiempo. Imagínense, un ejercicio de gráfico, un ejercicio de simplex y un ejercicio del tema que aún tenemos pendiente por trabajar. Entonces, mientras más ejercicios ustedes resuelvan así completos, van a adquirir una mayor velocidad para poder operar. ¿De acuerdo? Entonces voy a presentar la operatoria de la primera fila, que es de las flechas celestes. Nos quedaría la fila pivote con los siguientes valores. 1, 5 sextos, 1 sexto, 0, 1 sexto, 0 y 15 medios. ¿Obtuvieron esos valores? ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, esa fila, incluso la tenemos de color amarillo, esa fila es nuestra fila pivote y nos va a servir para convertir en 0 el resto de elementos.
Trabajen, por favor, convirtiendo el 4, el 5 y el menos 1200. Si empezamos por el 5, acá no importa el orden que ustedes elijan, siempre van a llegar al mismo resultado. Si empezamos por el 5, tenemos que multiplicar la fila pivote por ese valor cambiándole el signo, y entonces sería menos 5. Y empezamos siempre con el procedimiento. ¿En qué consiste? En multiplicar por la fila pivote, acá multiplicamos, y luego vamos a sumar los elementos de la matriz anterior. Acá sería suma. No importa si ya habían empezado por el 4, el procedimiento es exactamente el mismo. Vamos a dar unos minutos para que ustedes puedan terminar con los cálculos y también indicar si ese es el tablero óptimo o no. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna inquietud hasta donde hemos avanzado? ¿Alguna inquietud? Bien, si no hay, entonces por favor, trabajemos para poder completar el tablero. Y en unos 5 minutos vamos a proyectar para que podamos comparar si tienen los mismos resultados o hay alguna diferencia.
¿Tienen listo el tablero? ¿Cómo van? ¿Finalizaron a medias? ¿Se durmieron? ¿Están viendo las notas en la plataforma? ¿Ya se decepcionaron? ¿Se emocionaron? Bueno, las notas ya están en la plataforma para que se despierten si todavía no se habían dado cuenta. Las notas ya están en la plataforma. Si tienen dudas, bueno, hay un reglamento de evaluación, pero si tienen dudas pueden enviar su nombre, su número de carnet y yo les llevaría el examen en el próximo día de clases. Como seres humanos tendemos a cometer errores, entonces puede ser que yo me haya equivocado al momento ya sea de ingresar su nota o de asignarle la nota. Entonces, ustedes tienen todo el derecho de la revisión y si yo me equivoqué, pues con mucho gusto les corrijo esa parte. Si les puse de más, les quito esos puntos, ¿verdad? Y si es menos, entonces igual se los podemos asignar. ¿Terminaron el tablero? Ya ni me contestaron si terminaron el tablero o no. Yo contesté en el chat, pero no sé si da igual. Gracias, Ana Lucía. Los demás, como solo Ana Lucía contestó. Y ahí Yo también lo terminé. Sí, Rocío, gracias. Bien, entonces voy a proyectar los valores, por favor. Yo también, ya. Gracias, Andrea. Comparemos con lo que está en pantalla. ¿Coinciden los valores? Sí, igualito. Bien, perfecto. Entonces, pregunto, ¿este será el tablero óptimo? No. No. Aún no. No es el tablero óptimo. ¿Por qué razón? Porque en el último renglón tenemos valores negativos. No, porque me acuerdo que le hice eso. Entonces, los valores acá tenemos en este tablero, tenemos acá en el último renglón los valores, tenemos todavía un valor negativo y mucho ojo porque la columna pivote puede estar tanto en el área donde tenemos las restricciones o bien en el área en donde tenemos las variables. Acá, en cualquiera de estos dos apartados podemos encontrar la columna pivote. En los ejercicios que hemos realizado hasta el momento, solo hemos encontrado en esta primera sección. Pero nuevamente, reitero, pueden estar acá en la segunda sección. Entonces acá tenemos un valor negativo, por lo tanto no tenemos más que decidir y esta es nuestra columna pivote. Tenemos acá que la columna pivote es R3. ¿Y qué nos indica el paso 12? Que tenemos que repetir los pasos del número 9 en adelante hasta encontrar el tablero óptimo. ¿Cuál es el tablero óptimo? Aquel en el cual en el último renglón todos los valores son positivos o ceros. Entonces acá ya encontramos que esta es nuestra columna pivote. ¿Sí, Madeline? Solo es algo referente a lo del examen, pero si gusta termina ahí. Disculpe. Bien, entonces viene acá, tenemos R3. Alexander. Licenciada, solo no me quedó muy claro por qué menos 160 es el
La columna ahora pivote. Sé que la que está más lejos de 0, pero 200 no se toma en cuenta. No. ¿Por qué razón? Porque la columna pivote tiene que reunir dos características. Primero, es un valor negativo. Esa es la primera. La columna pivote tiene que tener un valor negativo en el último renglón. Y la segunda es que es la columna más alejada de 0, es decir, el menor valor negativo. ¿Y cuál es el menor? El que está más alejado de 0. Acá, en la primera, observamos que tenemos menos 360, menos 1000 y menos 1200. Dentro de estos tres valores, ¿cuál es el más alejado de 0? Menos 1200. Menos 1200, correcto. Y acá en el segundo tablero, ¿cuántos valores negativos tenemos? Solo uno que sería menos 160, que es, por eso es la columna pivote. Así es. Si hubiésemos tenido acá, por ejemplo, este valor hubiese sido menos 200. Esa sería la columna pivote, menos Correcto. 200. Esta hubiese sido nuestra columna pivote si ese hubiera sido el caso. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias, licenciada. Para servirle a alguien más. Bien, entonces acá. Ya, perdón, solamente no me quedó como muy claro cuál era el tablero óptimo, es que no alcancé a escuchar. El tablero óptimo es aquel en el cual en el último renglón, es decir, en este apartado, en la última fila, el que encerramos en rojo, en este apartado solo tenemos que tener valores positivos o ceros. Si tenemos algún negativo, no es el tablero óptimo. En otras palabras, el tablero óptimo no tiene valores negativos en el último renglón. Gracias, Lita. Para servirle. Bien, entonces, acá esta es nuestra columna pivote. Y ahora vamos a identificar el elemento pivote. Y para eso repetimos el mismo procedimiento. Vamos a dividir el valor de la constante dentro del valor de la columna pivote. Es decir, 5 dividido dentro de 7 tercios. ¿Y cuál sería el resultado de esa división, el cociente? 15 séptimos. 15 séptimos. En el siguiente, ¿cómo quedaría la división? Para la siguiente fila. 15 medios dividido un sexto. Correcto, 15 medios dividido dentro de 45. Gracias, Ana Patricia. ¿Y en la última? 5 medios dividido un sexto. Correcto. ¿Y cuánto nos da como resultado? 15. 15. Recuerden algo muy importante, esto vuelvan a anotarlo porque el elemento pivote no puede ser 0 o valor negativo. ¿Qué significa eso? Que si acá en la primera fila hubiese tenido un signo negativo que es menos 7 tercios, ni siquiera es necesario realizar esta división. ¿Por qué razón? Porque colocamos es negativo. Si en el siguiente hubiésemos tenido un 0, ni siquiera hacemos la división de 15 medios dividido dentro de 0, sino que solamente colocamos es 0. Repito, el elemento pivote no puede ser 0 y tampoco puede ser un valor negativo. Acá, en esta columna, todos los valores eran positivos, por lo tanto, por eso se realizó la división de las tres constantes dentro de cada uno de los valores. Ahora bien, vamos a identificar cuál es el menor cociente. Y la fila en donde tenemos ese menor cociente
es en donde estará ubicado el elemento pivote. De los 3 cocientes que tenemos, ¿cuál es el menor? Es en el primero, en el 15 séptimos, porque R3, 7 tercios. Correcto. Acá en esta primera división tenemos el menor cociente, que es 2.14. Eso significa que el elemento pivote está en la primera fila. Y ese elemento es 7 tercios. Y a partir de acá, pues tenemos que repetir los pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Primero, convertir en 1 el elemento pivote. Este 7 tercios lo tenemos que convertir en 1. Y para convertir ese 7 tercios en 1, multiplicamos por el inverso. ¿Y cuál es el inverso de 7 tercios? 3 séptimos. 3 séptimos, correcto. Entonces, multiplicamos toda la fila pivote por ese valor para poder obtener nuestro siguiente tablero simple. Entonces sería 3 séptimos por 1, 3 séptimos por 5 sextos, 3 séptimos, ay, perdón, aquí me equivoqué. Voy a borrar esta línea. 3 séptimos por 0, acá tenemos un 0, solo que acá no está en el tablero, pero lo voy a colocar. 3 séptimos por menos 4 tercios, 3 séptimos por 7 tercios, 3 séptimos por 1, 3 séptimos por menos 2 tercios, 3 séptimos por 0 y por último 3 séptimos por 5. Con eso conformamos nuestro siguiente tablero y después de convertir este 7 tercios en 1, tenemos que convertir el resto de elementos ¿en qué valor? En 0. Todos los elementos de esa columna. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta el momento? Ligda, con respecto a los números negativos o en 0, por ejemplo, usted mencionaba el 7 tercios o el 1 sexto. A la hora entonces de que fueran negativos o estuvieran en 0, no se toman en cuenta para buscar el elemento pivote. Así es, Ana. Pero sí los toma en cuenta para incluirlos dentro del procedimiento de convertir en 0. Por ejemplo, que acá el 1 sexto fuera negativo menos 1 sexto y el elemento pivote es 7 tercios, este valor lo convertimos en 1 y este menos 1 sexto sí lo tenemos que convertir en 0. ¿Me di a entender? ¿Ana? Perdón, Ligda, es que le escuché algo entrecortado, tengo problemas con mi internet, pero sí, ya le capté la idea de eso, Ligda. Muchas gracias. Muy bien, para servirle. Bien, entonces, ¿ya tienen la multiplicación, Carlos? Hola, Lick, buenas noches. Lick, si pudiéramos hacer un ejercicio que nos dé el menos 7 tercios y el 0 sería excelente para poderlo ver. Vamos a buscar uno. Ogla, por favor, ubíqueme un ejercicio que tenga valores negativos acá. Por favor, de repente tiene usted uno entre sus archivos. Y me lo funciona para poder desarrollarlo en la siguiente clase. Gracias, Lick, muy amable. Un gusto, Carlos. Bien, entonces acá proyectamos la fila, los valores de la fila pivote serían los que están en pantalla. 0, menos 4 séptimos, 1, 3 séptimos, menos 2 séptimos, 0 y 15 séptimos. ¿Obtuvieron esos valores? Pregunto. ¿Sí?
Bien, entonces como pueden observar, este 7/3, ya lo convertimos en 1. ¿Qué es lo que nos resta ahora? Convertir en 0 el resto de los elementos. Para convertir en 0 multiplicamos esta fila, que llamamos fila pivote, por el valor a convertir en 0, que es 1/6, cambiándole el signo. Entonces acá sería por menos 1/6. Realizamos el procedimiento que ya ustedes a estas alturas yo considero que ya se lo están memorizando. Sería menos 1/6 por 0 y posteriormente vamos a sumar los elementos de la primera fila del tablero anterior. De tarea, por favor, terminen este tablero para poder comparar en la clase del jueves. ¿De acuerdo? Licenciada, con una consulta. Por ejemplo, el método de minimización solamente se trabaja como de esa manera nos está enseñando, ¿verdad? Sí, minimización, sí. Cambia el paso 5, 6, 7 y 8. Y la de maximización es donde hacemos la gráfica, ¿verdad? No, Y los esa es pasos. donde hacemos la gráfica es el método gráfico cuando tenemos dos variables. Ah, ya, sí, porque estas de 3 o más es cuando se trabaja simples. Así es. Gracias, Linda. Bueno, bien, entonces, repito, para el día jueves, terminemos este tablero, por favor, para poder comparar y partimos de ahí en la siguiente clase. Que tengan una buena noche y un buen descanso. Licenciada, solo una pregunta con lo del examen que había dicho, si teníamos dudas, ¿qué hay que hacer al respecto? Sí, en el reglamento está establecido cuál es el procedimiento para poder solicitar revisión. Tienen que elaborar una carta con su nombre y su número de carnet solicitando la revisión al docente, la firman y nos la trasladan. Para esto hay unos días estipulados, me parece que son 3 días a partir de la fecha en la que el docente realiza la publicación de las notas. Entonces, como estamos en virtual, pueden compartirme de manera virtual la carta y nosotros la imprimimos para tener nuestra constancia y ya de manera presencial les llevamos su examen. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. Muy bien, para hacer